al primer capítulo de nuestro podcast Explorando el Método Científico. Su presentador, Joan Toscano, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, estudiante de la UPC, acompañado por Joan David Velázquez. Y bueno, hoy vamos a conocer un poco más sobre el método científico y al final analizaremos unos ejemplos de la aplicación de en la licenciatura de Educación y Física. Bueno, compañero, explícanos un poco sobre qué es el método científico. Bien, el método científico es un proceso sistemático y riguroso utilizado para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir lo previo. A continuación vamos a hablar un poco sobre las etapas del método científico. Bueno, con el método científico hay que seguir una serie de pasos, ¿cierto? Entonces vamos a enumerarlos. Primero, la observación. Nosotros vamos a observar fenómenos o describirlos de forma natural. Segundo, la formulación de la pregunta, ¿cierto? Nosotros formulamos una pregunta gracias a la observación y a partir de esta preguntamos. La hipótesis. Con la propuesta, ¿cierto? Hacemos una propuesta tentativa donde expliquemos este fenómeno o le demos respuesta a este mismo. Experimento. Vamos a diseñar y analizar experimentos, ¿cierto? Donde vamos a comprobar nuestra hipótesis. Análisis de datos. Aquí vamos a evaluar nuestros experimentos, ¿cierto? Vamos a tomar los datos, vamos a sacar estadísticas y esto, a ver si comprobar nuestros datos. Seguido una conclusión. En la conclusión nosotros vamos a decir si es verdad o no la hipótesis, ¿cierto? Entonces si es acertado o no, si está de acuerdo a lo planteado o no. Y por último, la publicación, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a publicar ante todo el mundo y ante la comunidad científica este método científico y así comprobaremos, daremos a conocer, ¿cierto? Así es. Entonces, seguido de esto, vamos a explicar unos ejemplos donde un ejemplo de método científico y esto con respecto a la educación física. ¿Cierto, compañero? Así es. ¿Qué mejor ejemplo que hablar de nuestra propia carrera, que es de licenciatura en Educación Física? Un ejemplo sería mejora del rendimiento en el salto vertical, ¿no? Sería claro. Un ejemplo sencillo. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a observar, como ya tenemos en cuenta, debemos seguir la serie de pasos. Primero, la observación. Entonces, un entrenador observa que algunos jugadores de baloncesto de su equipo tienen salto vertical más bajo en comparación con los otros. Bueno, y aquí nosotros podemos formular la siguiente pregunta: ¿qué tipo de entrenamientos más específicos o efectivos podemos realizar para mejorar el salto vertical? Y formulamos... Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo haríamos para hacer la hipótesis de esa pregunta? Bueno, como ya lo expliqué anteriormente, vamos a tomar la pregunta y vamos a dar algo tentativo, ¿cierto? Con respecto a esta, en la que observaremos el fenómeno o daremos una respuesta. En este caso, por ejemplo, podemos decir que realizaremos un entrenamiento pliométrico en el cual se fortalezca la fuerza de las piernas y esto nos ayude, ahí viene la respuesta, nos ayude a mejorar nuestro salto vertical, ¿cierto? Seguido un experimento, o sea, bueno, sería la hipótesis, ahora continuamos con el experimento. Obviamente el experimento es para comprobar lo dicho, ¿no? O para comprobar cómo vamos a hacer esa hipótesis, cómo corregir esa observación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, la experimentación, ¿cuál sería? Bueno, nosotros vamos a tomar experimentos, ¿cierto? Vamos a tenemos que dividir dos grupos, teniendo en cuenta que tenemos siempre con nosotros en los entrenamientos un grupo que salta, tiene buen salto vertical y otro grupo que no tiene buen salto vertical, entonces vamos a dividir los dos. Nuestro grupo que tiene buen salto vertical los vamos a dejar quietos y nuestro grupo de salto que no tiene buen salto vertical, con ellos es los que vamos a hacer el experimento, entonces los vamos a someter a una serie de rutinas pliométricas de fortalecimiento para las piernas, ¿cierto? Y al final, digamos, de un mes vamos a comprobar, entonces con nuestro grupo experimental y nuestro grupo pasivo que no va a hacer nada, algo así pues,
vamos a comparar los datos. Bueno, ahí viene análisis de datos. Vamos a comparar los datos que obtuvimos de un grupo y del otro grupo, y a partir de aquí vamos a concluir si apoya o no apoya la hipótesis. Es correcto. Y entonces, si ya encontramos que se apoyó la hipótesis, realizamos varios experimentos, comprobamos y todo esto, ya lo último que nos restaría es publicarlo, ¿cómo no? O sea, que todo el mundo se entere de este método científico, de este artículo, y mostrarlo ante la comunidad científica. Bueno, con este ejemplo concluimos nuestro primer capítulo en la introducción al método científico. En el próximo capítulo veremos un poco del método científico en la biología. Muchas gracias por vernos. Chao, chao. Chao, chao.